Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo muy especial. Te doy la bienvenida aquí a mi página web, a mi canal de YouTube, a mis redes y también me tomo el atrevimiento de darte la bienvenida a los diferentes medios de comunicación que con tanto cariño retransmiten este entremés. Entremés que, como siempre decimos, es un aperitivo que nos prepara para degustar profundamente el banquete de la palabra que se nos sirve en cada liturgia dominical. Hoy es segundo domingo del tiempo ordinario y el texto que se nos propone en la liturgia está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los versos del 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Dice así la escritura. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Amén. Bueno, nos encontramos con una, digamos, una descripción con una cantidad de títulos cristológicos acerca de quién es Jesús. En este tiempo ordinario que estamos comenzando, nos encontramos con que después de la fiesta de la Epifanía, se nos va a mostrar con mucha más hondura, desglosadamente, quién es Jesús. Y por eso en este texto el protagonista, el que está hablando, es Juan el Bautista. Y es él el que nos va a estar diciendo quién es Jesús, pero sobre todo para nosotros aquí en este entremés, es quién quiere ser Jesús para ti que compartes conmigo este espacio. ¿Quién quiere ser Jesús para ti? Y por eso lo primero que se nos dice en el verso 29 es que el Bautista ve venir hacia él a Jesús y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, podríamos demorarnos todo un día, incluso un fin de semana, en tratar de comprender la riqueza de contenidos que hay detrás de la idea de la teología de ese título de El Cordero de Dios. Es que lo primero que hay que decir es que un israelita que conoce de memoria y que repite en su oración con frecuencia: Yahvé es mi pastor, o digamos, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reclinar, me conduce. ¿Te acuerdas del Salmo 23? ¿Qué hay detrás de esa oración? Detrás de esa oración lo que se nos revela es como el gran anhelo del israelita que quiere ser apacentado por Dios, que quiere ser una oveja pastoreada por Dios, que quiere descubrir a Dios que apacienta, que cuida, que provee, que defiende, que protege, que alimenta, que da de beber, que conduce, que direcciona la vida humana. Y decir que Jesús es el Cordero de Dios es
decir que Dios es el pastor de Jesús. Es decir, que Jesús es el modelo de cómo un ser humano experimenta el apacentamiento, la conducción, el pastoreo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Que si tú que me estás viendo a esta hora quieres ser feliz, quieres encontrarle sentido a la vida, quieres descubrir a Dios que te cuida, que te acompaña, que te sostiene, que camina contigo, que te protege, que te da lo que necesitas, debes ver a Jesús y cómo Jesús se relaciona con Dios, porque Jesús es el Cordero, es decir, el modelo de las ovejas de Dios. Y que en Jesús se ve cómo son los cuidados, la compañía, el sustento, la conducción de parte de Dios, el pastor. Primero eso, Jesús es el Cordero de Dios, porque en él se nos revela la manera en la que Dios pastorea. Segundo, Jesús es el Cordero de Dios con esa mentalidad tan propia del judaísmo del Cordero de la expiación, del Cordero que quita el pecado, del Cordero que reconcilia a Dios y al hombre, o mejor, al hombre con Dios, pero también del Cordero que genera reconciliación entre los seres humanos. Lo propio de la expiación, del chivo expiatorio, del cordero vicario en la concepción israelita, es que el ser humano se reconciliaba con Dios y al reconciliarse con Dios se reconciliaba con su entorno, con los demás, con los otros. Hombre, también decir que Jesús es el Cordero de Dios es hablar del Cordero Pascual, del Cordero del Éxodo, del Cordero de la liberación, del Cordero de la emancipación, del Cordero que trae la libertad. Es decir, Jesús es para ti y para mí el que nos hace libres, el que nos muestra cómo se vive en libertad, el que no quiere que tú vivas esclavizado, esclavizada a ninguna situación, a ninguna mentalidad, a ninguna práctica, a ningún sentimiento, a ningún recuerdo. Decir que Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, es el Cordero que quiere que tú vivas en libertad, que tú seas capaz de elegir tu respuesta ante los estímulos que recibes. Eso significa también decir Cordero Pascual. Bueno, nos demoraríamos un montón, pero no me puedo quedar solamente en esta frase. Dice Juan el Bautista, este es por quien yo dije, detrás de mí está viniendo un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Esto es hermosísimo. Está diciendo el Bautista que el revelador de Dios, el que muestra a Dios, es un hombre. Esto es muy importante. Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, pero que existía antes que yo. Ahí nos está hablando, digamos, en una teología muy profunda del Evangelio de Juan, de algo que nosotros llamamos la preexistencia del Hijo de Dios. Existía antes. ¿Te acuerdas lo que nos ha dicho el prólogo al comienzo del capítulo 1? Que en el principio existía la palabra y que aquel que es la palabra estaba con Dios, que Él era Dios, que todo lo que existe fue hecho por medio de Él, que Él era la luz, que las tinieblas no han podido apagar. Bueno, el Bautista está contándonos que el Hijo de Dios existía desde antes, pero que se ha hecho hombre. Está contándonos del misterio de la encarnación, pero que ha pasado por delante de él, se ha puesto por delante. Es decir, es en quien hay que poner la mirada. El Bautista está tomando distancia para decir, ya no me sigan a mí, ya no pongan su mirada en mí, sino pongan la mirada en él. Qué importante que muchos líderes
en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, movimientos, grupos, asambleas, tuvieran esta claridad. Muchos líderes que dijeran, pero no solo de dientes para afuera, no, de verdad. A mí no me sigan, no quiero seguidores, no quiero followers. Quiero que ustedes pongan su mirada solo en Jesús, que se queden con Él, que no hayan parroquianos que cuando cambian al párroco a otra misión en otra parroquia, se vayan de donde están siguiendo al cura. Que la gente tenga claro, como el Bautista, que, como va a decir en el capítulo 3 de Juan, conviene que uno disminuya para que Jesús crezca. Conviene que uno desaparezca para que Jesús sea todo para la gente, para que las personas no estén poniendo la mirada en nosotros. Y dice el Bautista algo pues que tiene que ver con la mentalidad propia de la época, ¿no? Yo no le conocía, pero pues he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado. Era una comprensión muy propia de esa mentalidad de la espera mesiánica del pueblo de Israel, que decía que debería el Mesías ser un tipo normal, una persona como de bajo perfil, y que solo se manifestaría epifánicamente, se revelaría cuando llegara el momento. Y por eso lo que está diciendo el Bautista es que ha llegado el momento de la manifestación, de la revelación. Y Juan dio testimonio diciendo algo que es muy importante. Aquel sobre quien vea, me lo dijo el que me envió a bautizar en agua, que el Espíritu baja y se queda sobre él. Esta expresión en griego es muy bella porque es la forma de decir que permanece. Decir que he visto el Espíritu que baja como una paloma desde el cielo. Es la manera de contarnos que en Jesús se cumple la creación definitiva. No olvides esa idea del Génesis también en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Que el Espíritu de Dios se cernía, aleteaba sobre las aguas antes de que todo fuera hecho, cuando todo era caos. Aquí el Bautista está diciendo que el Espíritu ha bajado como paloma y que se ha posado sobre Jesús. Es decir, en Jesús hay una nueva creación. ¿Tú quieres volver a empezar? ¿Quieres en este comienzo de año 2023 tener un nuevo horizonte, una nueva fuerza, una nueva vida, un nuevo camino, una nueva manera de verte a ti mismo, de ver a Dios, de ver a los demás, de ver tus situaciones difíciles, de ver tu entorno? ¿Quieres volver a empezar? ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres tener una nueva creación, digamos existencialmente hablando? En Jesús se puede, solo en Jesús, porque Él es el que nos anticipa y nos actualiza toda nueva creación cuando tú te abres a su acción. Pero finalmente en Él reposa el Espíritu. El Espíritu ya no como en los personajes del Antiguo Testamento, que llegaba el Espíritu, era la comprensión que ellos tenían, tomaba a la persona, qué sé yo, a Sansón, a los profetas, por un periodo de tiempo y luego se retiraba el espíritu. Era lo que, ¿te acuerdas lo que el Salmo decía? No me quites tu espíritu, oh Dios, porque expiraré. Si tú quitas tu aliento, volveré al polvo. No, lo que el Bautista está diciendo es que ahora el espíritu se queda y permanece en Jesús, porque es Jesús el que comunica la misericordia, el amor, la bondad, la cercanía de Dios, Espíritu Santo. Se queda en Jesús, pero se queda para darse, para entregarse, para comunicarse, para que tú que me estás viendo a esta hora puedas decir hoy, yo quisiera recibir esta misma experiencia del Espíritu que me restaura, que me hace experimentar la misericordia, la bondad, la acogida, el perdón de Dios, y así yo pueda seguir adelante y a través mío que Dios ame, sea misericordioso, perdone, levante y anime la vida de los que me rodean. Eso, por decir algunas ideas del Evangelio de este domingo. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga mucho. Chao, chao.